Aleluya. Reciba bendiciones de su amigo el pastor Carlos Parga. Cristo viene pronto, así es que preparémonos para el encuentro con el Señor. Quiero leer el texto que se encuentra en la primera carta del apóstol Pedro. Nos dice así la escritura en el capítulo 4, versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. A las puertas, el control total es el tema que quiero compartir ahora con ustedes. Señor, te sigo pidiendo la guianza de tu precioso Espíritu Santo, porque sin Él no puedo hacer nada. Gracias, Señor, por todos aquellos que están dispuestos a escuchar tu palabra, no solamente ser oidores, sino hacedores de ella, Señor. Gracias te doy en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Esta candente y actual pregunta conmueve muchos corazones, y es justificado que así sea. Pedro exclamó proféticamente el texto que acabamos de dar la lectura. Él predijo esto con la mirada puesta hacia nuestros días. El fin de todas las cosas significa en primer lugar el fin de la presente dispensación de la gracia. Ahora se acerca el día cuando se ha de completar el número de la iglesia de Jesús. Romanos 11:25 nos dice: ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado a la plenitud de los gentiles. Pues en el cielo se registra exactamente cuántos hombres se habrán convertido al Señor hasta que haya entrado a la plenitud de los gentiles. Entonces habrá llegado el arrebatamiento de la iglesia de Jesús, de la cual la Biblia dice en 1 Corintios 10:11, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. En otras palabras, la iglesia de Jesús es la retaguardia en el plan de la salvación. Tan pronto como la iglesia de Jesús sea quitada de la tierra y llevada al cielo, el fin de todas las cosas habrá llegado. Entonces el fin de este siglo habrá comenzado, porque la iglesia victoriosa ha sido ya transformada y glorificada en y con su Señor, mientras para los que se quedan aquí habrá desaparecido. Si nosotros reconociéramos la posición transfigurada y arrebatada de la iglesia de Jesús que ella tendrá entonces en Cristo, que en el Espíritu ya tiene ahora, entonces entenderíamos mejor la declaración de Pedro: mas el fin de todas las cosas se acerca. Mire, ponga bien atención en Efesios, que nos dice en el capítulo 1, versículo 20-23, lo cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aquí vemos a Cristo en nosotros y nosotros en Cristo. En espíritu eso ya es una realidad, como lo dice Efesios 2:6. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo entrar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nosotros ahora, como iglesia de Jesús, estamos aún en las cosas. Es decir, nos encontramos aún sobre la tierra. Pero nosotros mismos somos ya el fin de este siglo. Cuando seamos arrebatados, entonces nos encontraremos encima de las cosas, o sea, Jesucristo. Pues Dios, dice la Escritura, sometió todas las cosas bajo sus pies. Será en ese momento del arrebatamiento cuando ese indescriptible acontecimiento espiritual se desplegará como una realidad triunfante. Mientras que sobre la tierra se oscurecerá, se habrá cumplido entonces plenamente. Lamentaciones 2:17 nos dice: Jehová ha hecho lo que tenía determinado. Ha cumplido su palabra, la cual Él había mandado desde tiempo antiguo. Las consecuencias para miles de millones de hombres que entonces tendrán que quedarse aquí en la tierra han de ser espantosas. Estas son en la actualidad cada vez más amenazadoramente visibles en todo el mundo. En efecto, el arrebatamiento está a la puerta. El indicio del fin de todas las cosas es el espíritu del anticristo que avanza con ímpetu, el cual sin embargo es detenido por el poder del Espíritu Santo que está en la iglesia de Jesús sobre la tierra, porque recordemos que somos templo donde mora el Espíritu de Dios, y el escritor de Hebreos nos dice que somos la casa de Dios. Acerca del falso profeta y del espíritu del anticristo está escrito en Apocalipsis 13:15:
se le permitió. O sea, la otra bestia es igual que el falso profeta, ¿verdad? Como está en Apocalipsis 13:11. Y nos sigue diciendo la palabra, infundir aliento a la imagen de la bestia, o sea, al anticristo, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Eso pudo verlo Juan proféticamente ya casi 2000 años atrás. Hoy nosotros podemos vislumbrarlo claramente, pues todo esto se dará a nivel tecnológico, pues la televisión universal por medio de satélites ya es actualmente una realidad. Las posibilidades tecnológicas llegan a ser cada vez más perfectas y de mayor alcance. También en lo que tiene que ver con el control total de cada hombre individual sobre la tierra, el anticristo, que ya aparece en el horizonte. Claro, después del arrebatamiento de la iglesia de Jesús, se servirá de esos medios técnicos y será capaz de ejercer control sobre cada persona individualmente, pudiendo incluso conocer el pensamiento de cada hombre. Él podrá saber la actitud de cada uno para con la imagen de la bestia, del anticristo, que entonces aparecerá en la televisión universal, es decir, si caerá de rodillas y le adorará o no. En este último caso será muerto. La centralización capitalista de todas las empresas bajo una sola dirección llegará en ese entonces a ser una realidad, de la cual habla Apocalipsis 13 del versículo 16 al 18. Y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Todo esto acontece ciertamente por el espíritu del anticristo, que se impone cada vez más y que con toda sutileza toma posesión del pensamiento y la voluntad de aquellos hombres que no quieren saber nada de Jesucristo. Se hace evidente que el espíritu anticristiano busca febrilmente más y más posibilidades de aparición para poder presentar su tarjeta, es decir, el número de su nombre, que es el 666. Pues realmente ya está en acción el misterio de la iniquidad, cada vez más destructivo, más diabólico, más anticristiano, más activo en su sentir negativo. Como dice 2 Tesalonicenses 2:7, solo hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. ¿Y quién es? La iglesia de Jesús todavía presente. Repito, la cual como templo del Espíritu Santo es la morada de Dios sobre la tierra, la que todavía detiene al inicuo, mas ella será pronto arrebatada para la honra y gloria del Dios Todopoderoso. Ejemplos que muestran cómo se perfila la presencia del espíritu del anticristo, lo hemos visto con la vacuna, tomando la temperatura en la frente o en la mano, el cubrebocas, el comprobante para que usted pueda salir en el avión, en el camión, de la vacuna si ha sido vacunado, ¿verdad? Es una de las tácticas más astutas y más exitosas del diablo, hacer que posterguemos en nuestra imaginación hacia el futuro del dominio anticristiano. Comúnmente se dice, cuando venga el anticristo, entonces habrá que demostrar disposición de sufrir y fidelidad hasta la muerte y cuidarse de la marca de la bestia. Pero mi querido hermano, entonces la iglesia de Jesús ya ha sido arrebatada. Y otros dicen que tenemos que ser purificados y sufrir, pero entonces nuestra familia y nuestros parientes como cristianos no van a sufrir, ellos ya están con el Señor. Sin embargo, nosotros estamos confrontados ya hoy, ahora, con su espíritu y no recién en un futuro incierto. El espíritu anticristiano hace mucho tiempo que está aquí practicando su obra tenebrosa. Por doquier, en las empresas, hasta en las familias ejerce su dominio sobre los hombres. Aun cuando a veces se muestra astutamente disfrazado del otro lado como un ángel de paz y bajo un nombre cristiano crea una paz falsa en el mundo. El que no discierne estos espíritus y ya desde ahora tampoco muestra fidelidad en las cosas pequeñas, quien no vive una vida consagrada a Dios, será más difícil para él en el futuro hacer grandes decisiones cuando la iniquidad llegue a predominar totalmente. Pues los comienzos de la iniquidad los estamos ya empezando a experimentar nosotros. Por eso el arrebatamiento está tan próximo, y por eso dijo Juan con una penetrante mirada profética en 1 de Juan 2, 18 y 19. Hijitos, ya es el último tiempo, o sea, es la última hora. Y sigue diciendo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo,
Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Es bueno que los anticristos, entre comillas, salgan de nosotros. Aquellos que están descritos en 2 de Timoteo 3, del 1 al 4, donde se nos presentan características intrínsecas de los cristianos de los últimos tiempos. Ahí se habla de hombres que son amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y luego Pablo abarca en el versículo 5 a esa gente con estas características anticristianas y la describe así, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Esos son pueblos así llamados cristianos de apariencia. Ellos asisten a los cultos, en parte también a las reuniones de oración y cantan y quizás aún en un coro mixto, etc. Mas volvamos ahora al anticristo mismo, el cual por vía satélite abarcará a todo el mundo con la televisión. Es un consuelo saber que él finalmente fracasará miserablemente y caerá impotente cuando el Señor venga. Pero también este suceso proyecta ya una sombra hacia adelante. Cuando él piense que ya nadie le puede derrocar del trono mundial, entonces vendrá el Señor del cielo y acabará con él. Su fin vergonzoso se describe en pocas palabras en 2 Tesalonicenses 2:8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ese es el Señor de señores y Rey de reyes. Él no vendrá ya como un niño indefenso y a nacer en un pesebre. Él vendrá como el león de la tribu de Judá, para la honra y gloria del Dios Todopoderoso. Que Dios me lo siga bendiciendo, y así se despide su hermano y amigo, el pastor Carlos Parga. Dios lo colme de bendiciones.